Hola, mi nombre es Jan Ulises Bautista Muñoz y en este video te hablaré brevemente de los circuitos RL, dos elementos fundamentales en el análisis de circuitos. De primer orden. Primero, ¿qué son? Un circuito RC está formado por una resistencia y un capacitor, mientras que un circuito RL tiene una resistencia y un inductor. Ambos son circuitos de primer orden, lo que significa que su comportamiento se describe con ecuaciones sencillas y solo tienen un elemento que almacena energía. Un concepto clave en estos circuitos es la constante de tiempo, representa con la letra griega tau. En los circuitos RC se calcula multiplicando la resistencia por la capacitancia. En los RL se divide la inductancia entre la resistencia. Esta constante nos dice qué tan rápido reacciona el circuito cuando se aplica o se quita una señal. Para esta práctica ocuparemos multisim. Los componentes que se utilizarán es una fuente de corriente alterna de 12 volts a 100 Hz, una tierra, una resistencia de 1000 ohmios y un capacitor de 1 microfaradio. Después de agregar todos los componentes, conectaremos nuestro circuito. Después agregaremos el osciloscopio Tektronix. Conectamos nuestra tierra a nuestra tierra física. La entrada número 1 será la salida del voltaje y la entrada número 2 será nuestro condensador. Veamos que nuestra entrada 2 tiene una señal desfasada de acuerdo a la fuente. Ahora borraremos el capacitor y pondremos un inductor de 1 Henry. Y ahora notaremos cómo pasa el inductor antes que la fuente. En esta pequeña gráfica sinusoidal. Estos circuitos se utilizan en muchos dispositivos, por ejemplo, los RC sirven como filtros de sonido o temporizadores, y los RL son comunes en motores eléctricos, sensores y sistemas de control de corriente. Son muy útiles en la electrónica tanto analógica como digital. En conclusión, los circuitos RC y RL no solo son fundamentales en la teoría eléctrica, sino que también están presentes en muchísimas aplicaciones reales, desde un simple temporizador hasta un sistema de audio profesional. Estos circuitos nos permiten controlar, filtrar y manejar señales de manera eficiente. Comprender cómo funcionan nos abre la puerta a crear mejores sistemas electrónicos más precisos y adaptados a diferentes necesidades. Además, aprender a simularlos con herramientas como Multisim nos prepara para enfrentar desafíos en el mundo laboral y en proyectos más complejos. También otro punto importante es el análisis transitorio en corriente directa de un circuito RC, un tema clave para entender cómo se comportan los componentes electrónicos en el tiempo. Primero, ¿qué es el análisis transitorio? Este se refiere al estudio del comportamiento de un circuito justo después de que se aplica o se retira una fuente de voltaje. En otras palabras, nos demuestra cómo cambia el voltaje y la corriente con el tiempo, antes de que un circuito llegue a un estado estable. ¿Qué pasa en un circuito RC? Formado por una resistencia y un capacitor, cuando conectamos una fuente de corriente directa, el capacitor comienza a cargarse, pero no lo hace de inmediato, sino de forma gradual. La corriente empieza alta y va disminuyendo, mientras el voltaje del capacitor va aumentando poco a poco hasta alcanzar el voltaje de la fuente. La constante de tiempo. Este comportamiento depende de algo llamado la constante de tiempo, que se representa con la letra griega tau, y se calcula como R por C. Esta constante nos dice qué tan rápido se carga o descarga el capacitor. A los 5 tau, el capacitor ya está casi completamente cargado con un 99% de voltaje de la fuente. Estas son algunas fórmulas clave. Durante la carga, el voltaje del capacitor se expresa de esta manera. Y durante la descarga, cuando quitamos la fuente, se expresa de la siguiente manera. La importancia del análisis transitorio es muy importante en la electrónica práctica. Nos ayuda a diseñar temporizadores, sistemas de retardo, filtros y a entender cómo responde un circuito a cambios rápidos. Además, es fácil de visualizar con simuladores como Multisim. En resumen, el análisis transitorio de un circuito RC en corriente directa nos muestra cómo se comporta el capacitor durante la carga y descarga. Aunque parece simple, este concepto es esencial para muchas aplicaciones en la electrónica y control de señales. Gracias por ver este video y no olvides
que entender el tiempo de respuesta de un circuito puede marcar la diferencia entre un sistema que funciona y uno que falla. Hasta luego.